La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Este domingo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir sus senadores y representantes a la Cámara para los próximos 4 años. Se trata de un proceso electoral en el cual están habilitados para votar 36.025.318 colombianos, quienes podrán votar en 103.343 mesas, en 11.229 puestos de votación. También será elegido el candidato presidencial de la denominada Consulta Interpartidista de la Inclusión Social para la Paz. Marquen Petro, conviertan a Petro por mandato popular de millones de votos en candidato presidencial. Nosotros encarnamos el cambio, cambios positivos que ya hemos podido realizar. Representamos la nueva ciudadanía, la gente que viene a renovar y a refrescar la política. Y en la segunda consulta interpartidista, en la que podrán participar los colombianos que así lo decidan, se enfrentan Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez. Pido a todos los colombianos solicitar el tarjetón, votar por Marta Lucía Ramírez y sé que vamos a ganar la presidencia. Yo voy a ganar la consulta porque hay numerosos sectores de la sociedad que me están apoyando, que no son estridentes, que son tranquilos. La Colombia creyente me está apoyando. Y el próximo 11 de marzo vamos a ganar la consulta para seguir adelante a la presidencia de la República. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, iniciamos la más completa cobertura de esta primera cita electoral del 2018, en la que podrán votar cerca de 36 millones de colombianos. El ministro del Interior de Colombia, Guillermo Rivera, habla sobre la polarización que nuevamente comienza a enfrentar el país a pocos días de las elecciones y los actos de violencia que han sufrido algunos de los candidatos. El director de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz, Sergio Guarín, y la analista y periodista Salud Hernández Mora analizan y debaten sobre lo que está en juego en estos comicios legislativos y en las consultas interpartidistas de este domingo en Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la agitación y la tensión política que vive Colombia a 5 días de la primera cita electoral que tendrán en este 2018 los cerca de 36 millones de ciudadanos habilitados para votar. La noticia: este domingo en Colombia tendrán lugar las elecciones de Congreso y 2 consultas interpartidistas en las cuales elegirán a su candidato único 2 de las corrientes políticas que, según las últimas encuestas, tienen la mayor probabilidad de ganar la presidencia de Colombia este año. El punto clave de la noticia: en un año de importantes decisiones electorales, crece nuevamente la polarización política en el país. Así quedó en evidencia luego de que los principales líderes de 2 espectros políticamente opuestos sufrieran graves agresiones. La semana pasada en Popayán, el expresidente y candidato al Senado Álvaro Uribe Vélez, en medio de un acto de campaña, fue objeto de fuertes agresiones verbales y físicas. Lo mismo sucedió con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien durante su visita a la ciudad de Cúcuta fue víctima también de agresiones y de un intento de sabotaje a la manifestación pública que tenía prevista en esta ciudad fronteriza con Venezuela. Se aproxima la primera elección del año y el nerviosismo que se percibe en el electorado no es el mismo de otros ejercicios democráticos. Es sin duda el nerviosismo de un país evidentemente polarizado que desde hace mucho tiempo no sentía una agitación política como la de las últimas semanas, donde lejos de conocer propuestas, las noticias a la orden del día han sido las agresiones a los diferentes actos proselitistas. Petro. Una de esas agresiones ocurrió el pasado viernes, en la que Gustavo Petro, candidato presidencial, fue protagonista. El exalcalde de Bogotá tenía previsto realizar un acto de campaña en la fronteriza ciudad de Cúcuta, pero tuvo que suspender su agenda por los desórdenes que produjo su llegada con un grupo de detractores. ¿Tiros? Esos son disparos. Esos son disparos. Candidato presidencial y un disparo. Disparos. Está acá en vivo. Juan Manuel Santos no gobierna en Cúcuta. La Constitución no gobierna en Cúcuta.
Este es un atentado contra un candidato presidencial. Todo quedó grabado en el teléfono móvil de Gustavo Bolívar, uno de sus acompañantes, quien denunció en el momento que el vehículo en el que viajaban había sido blanco de disparos, lo que más tarde fue desmentido por el propio Petro, quien a su vez señaló que se trató de un sabotaje violento. Luego la fiscalía señalaría que las grietas de las ventanas del vehículo no fueron ocasionadas por proyectiles de armas de fuego. Las huellas de violencia sobre los panorámicos y ventanas laterales no presentan las características morfológicas que permitan aseverar que corresponden a impactos provenientes de proyectil de arma de fuego. Ese mismo día, pero en otro punto de Colombia, el senador y expresidente Álvaro Uribe también vivió momentos de tensión. En la ciudad de Popayán intentó participar de un acto de campaña en apoyo al candidato Iván Duque. Sin embargo, la actividad terminó en disturbios y choques entre manifestantes y las autoridades. 2 policías resultaron heridos. Yo rechazo la violencia como mecanismo de expresión política. Esta tiene que ser una campaña de ideas, de propuestas, de argumentos, y esa es la campaña que yo he hecho y la que seguiré haciendo. Pero ahí no termina. Este sábado al menos 9 heridos dejó un ataque con explosivos en el municipio de Segovia, Antioquia, durante el cierre de campaña de 2 aspirantes del Partido Conservador, la senadora Olga Suárez y el candidato a la Cámara Horacio Gallón, quienes resultaron ilesos. Autoridades investigan hacia quién iba dirigida la agresión. Pero la situación de violencia en medio de las campañas es más preocupante si se tiene en cuenta que viene antecedida de una ola de asesinatos contra líderes sociales en diferentes puntos de Colombia. La Defensoría del Pueblo registra 282 desde el 2016. Y precisamente, la Defensoría hace 2 semanas indicó que 87 municipios del país están en riesgo extremo por la ocurrencia de hechos violentos relacionados con el proceso electoral. Esa es la tensión política que no solamente se respira en las calles de Colombia a pocos días de las elecciones congresionales y de estas 2 consultas interpartidistas, sino también en redes sociales. Una tensión política que se ha extrapolado a diferentes escenarios y que será el centro de nuestro análisis hoy aquí en el programa La Noche. Por esa razón, yo los invito a que participen hoy a través de las cuentas de Twitter desde el programa La Noche, opinando con el hashtag numeral La Noche Elecciones 2018, y les preguntamos su opinión de las constantes protestas violentas que se han presentado en medio de las campañas electorales en Colombia y la tensión política que es cada vez más latente en las calles y en las redes sociales. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a esta hora en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, a Guillermo Rivera, ministro del Interior. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. ¿Cómo está usted? Pues, ministro, la preocupación es latente, teniendo en cuenta que estamos a pocos días de las elecciones congresionales. Estas últimas horas han estado marcadas por una serie de ataques físicos y verbales contra candidatos presidenciales y candidatos al Congreso. Señor ministro, quisiera saber desde el gobierno cómo perciben lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Desde hace semanas hemos venido preocupados por lo que viene ocurriendo, por este clima de polarización que se está traduciendo en saboteos y en agresiones a los candidatos presidenciales que adelantan sus campañas políticas. Por eso, desde el gobierno hemos condenado lo que ha venido ocurriendo, independientemente de contra quién se dirijan ese tipo de saboteos y agresiones, y asimismo le hemos pedido a los partidos políticos a que todos lo rechacen. Yo creo que este sí es un elemento que en medio de la polarización política que vive el país debería unirnos, y es rechazar, condenar cualquier agresión, cualquier saboteo que se dirija contra cualquiera de los candidatos presidenciales en el desarrollo de sus campañas políticas. Señor ministro, a su juicio, ¿existe un escalamiento violento que ponga en riesgo a los candidatos, que ponga en riesgo estas elecciones? ¿Estamos ante el riesgo quizás de que escalemos en algún momento de las piedras a las balas? Pues es que las agresiones empezaron siendo verbales y se han, digamos, escalado en huevos, en piedras. Por fortuna,
según el informe de la Fiscalía, en Cúcuta no hubo no hubo un arma de fuego en medio de esas agresiones que vivió un candidato presidencial, pero por esa razón, por el hecho de que hemos podido constatar una especie de escalamiento de este tipo de agresiones, pues es que hemos hecho un llamado a que todos los partidos políticos las condenen. El señor presidente de la República hace 3 semanas ordenó reforzar los esquemas de protección de los candidatos presidenciales, y de quienes no tenían esquemas de protección ordenó implementarlos. Por eso hoy los candidatos presidenciales tienen unos esquemas de protección robustos que les ofrecen garantías para el desarrollo de sus campañas políticas. Pero también hace falta que los partidos políticos y los diferentes candidatos se unan para rechazar lo que viene ocurriendo. No puede hacer carrera esa idea de que yo solamente me pronuncio contra aquellas agresiones o saboteos en mi contra y no me pronuncio contra las agresiones y saboteos en contra de quien está compitiendo conmigo en esta campaña al Congreso de la República o en esta campaña a la Presidencia de la República. Por eso nosotros insistimos en ese llamado a que todos los candidatos y todas las fuerzas políticas sin excepción rechacen y condenen lo que viene ocurriendo, porque las agresiones pueden afectar la integridad personal de un candidato, pero el saboteo lo que está es impidiendo el normal desarrollo de una campaña y se trata de atentados contra nuestra democracia. Señor ministro, y dentro de la información que ustedes tienen, o inclusive el análisis que han hecho al interior del gobierno, ¿cuál es la raíz? ¿A qué responden estos actos de violencia? Yo creo que en gran medida el clima de polarización que está viviendo el país. Este clima de radicalismos, digamos, de posiciones extremas frente a quienes piensan distinto, está conduciendo a este tipo de agresiones. Por eso yo creo que es importante que los candidatos presidenciales, los dirigentes de los partidos políticos, hagan un llamado en general a los ciudadanos y en particular a sus militantes, a sus seguidores, a tener una actitud de tolerancia frente a quienes piensan distinto. Para eso son las elecciones, para dirimir las controversias políticas. Y se dirimen en las urnas, no se dirimen a favor de quien más agreda, de quien más grite, de quien más lance piedras o huevos frente a un candidato. Las controversias políticas se dirimen en las urnas y se dirimen en ellas luego de que los candidatos pueden presentar libremente y tranquilamente sus propuestas al conjunto de la sociedad. Por eso nosotros hacemos un llamado a que los candidatos presidenciales y las diferentes fuerzas políticas se muestren unidas en torno al rechazo y la condena de estas agresiones y de estos saboteos de las campañas políticas. Ministro, ¿y usted cree que tienen alguna responsabilidad también los candidatos y sus discursos en este ambiente de polarización que ha venido creciendo en el país en las últimas semanas? Bueno, yo creo que no se trata aquí de responsabilizar a alguien en particular. Yo creo que esta respuesta que quiero ofrecer debe ser entendida por la vía positiva, es decir, porque todos los candidatos se unan para condenar y rechazar lo que viene ocurriendo. Si los colombianos ven unidos a los candidatos presidenciales, rechazando la agresión, el saboteo, estoy absolutamente seguro de que ningún colombiano más se va a atrever a hacerlo. Otro de los telones de fondo que muestra esta violencia en esta campaña electoral es un tema que no podemos dejar de tocar y es el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Hace pocas horas la Unión Europea lamentó y cuestionó que esté sucediendo esto en el país. Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos 2 años se han cometido cerca de 282 homicidios. Para el gobierno, ¿qué significa esto? ¿Es un acto sistemático? ¿Es una conducta sistemática? La información que hemos recibido de la Fiscalía General de la Nación no nos permite afirmar que existe un patrón único en este tipo de asesinatos. Lo que ha dicho la Fiscalía es que hay una multicausalidad y que en esas condiciones, dependiendo de la región en la que se presenten estos homicidios, las características o los orígenes son distintos.
Lo que sí es claro, más allá del debate de si existe o no sistematicidad, es que es un asunto que alarma, que también tiene que unirnos a los colombianos para rechazarlo. Nosotros hemos tomado ya varias decisiones. La primera de ellas tiene que ver con la expedición de una serie de decretos. El primero, que modificó el sistema de alertas tempranas y que le brinda a la Defensoría del Pueblo total autonomía para que sean ellos quienes emitan las alertas tempranas y nosotros desde el gobierno los obligados a ofrecer una respuesta rápida. Y estamos por expedir un nuevo decreto que crea un modelo de protección colectiva. Hoy lo que tenemos es un modelo de protección individual, para el cual son beneficiarios algunos colombianos, los que, según los analistas de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional, tengan un mayor riesgo. Pero es imposible proteger individualmente a todos los ciudadanos. Por lo tanto, este decreto, que está cerca de ser expedido, lo que crea es un modelo de protección colectiva para comunidades específicas que se encuentren en riesgo. Ese decreto hace parte también de los instrumentos y de las decisiones que ha venido tomando el Gobierno Nacional para poder proteger mejor a las comunidades y para luchar contra este fenómeno de atentados, de agresiones, de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Sabía usted que desde el 20 de julio el Congreso tendrá 12 curules más? El Senado pasa de 102 legisladores a 108, la Cámara de Representantes de 166 a 172. ¿Por qué? Tome nota. En Senado se elegirán 100 legisladores de representación nacional, 2 por circunscripción indígena, 5 más son las curules que tendrá el partido de la FARC asignadas con base en los acuerdos de paz y una curula que tendrá el candidato a la presidencia que pierde en segunda vuelta. Esto es en total 108 senadores. En la Cámara la composición es aún más variada. 161 representantes por la circunscripción territorial, 2 representantes de comunidades afrodescendientes, 1 de comunidades indígenas, 1 de las comunidades raizales de San Andrés, otro más que eligen los colombianos en el exterior, 5 que serán para el partido FARC y finalmente 1 que es la fórmula vicepresidencial que pierde en segunda vuelta. En total, 172 representantes. Es decir, el Congreso tendrá 280 curules.